Sé lo que es estar completamente perdido, sin saber por dónde empezar, como si la vida me empujara hacia un callejón sin salida. Pasé por eso. Yo también estuve en ese momento de desesperación, donde parecía que todo estaba en mi contra y no había solución. Pero fue precisamente en ese momento cuando sucedió algo increíble. Dije una oración verdadera, que salía de mi corazón, y lo imposible se materializó ante mí. La ley de atracción, ese secreto que compartí con el mundo, no es una promesa vacía, es una realidad. Experimenté esto de primera mano y estoy aquí para mostrarte cómo tú también puedes manifestar lo que parece inalcanzable. Todo lo que necesitas hacer es creer, conectarte con el universo y comprender el poder que reside dentro de ti. Te voy a contar cómo esta oración cambió mi vida y cómo puede cambiar la tuya también. Lo recuerdo como si fuera ayer. Ese día, estaba en un lugar tan oscuro que apenas podía ver una salida. Las dificultades se acumularon y la desesperación se apoderó de mí. No sabía qué hacer, no sabía a quién más recurrir. Estaba completamente perdida, sin dirección. Fue entonces cuando, en medio del caos, algo dentro de mí dijo: esto no puede ser el final, tiene que haber más. En ese momento me di cuenta de que la desesperación que sentía no era el final, sino una señal de que necesitaba cambiar. Estaba tan inmerso en mis luchas que no podía ver qué había más allá de ellas. Tuve que tocar fondo para darme cuenta de que este era el punto de inflexión. Algo en mí sabía que si seguía buscando, encontraría una manera de superar todo esto. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, lo sabía. Pero lo que no sabía era que la verdadera transformación comienza desde adentro hacia afuera. Cuando decidí que ya no cedería a la desesperación, comencé a ver una nueva posibilidad. Esa situación, por difícil que fuera, me estaba enseñando algo. Solo necesitaba aprender a escuchar lo que ella tenía para ofrecerme. Fue entonces cuando apareció ante mí la clave de la transformación. No fue una respuesta inmediata, sino una pequeña decisión interna que marcó la diferencia. En lugar de ponerme en piloto automático de preocupación y miedo, comencé a actuar con la confianza de que, por difícil que fuera, podía cambiar. Sabía que aunque los resultados no fueran inmediatos, había algo más esperándome del otro lado. Este momento de desesperación, que parecía ser el final, en realidad se convirtió en mi punto de partida. Fue en medio del dolor que encontré la fuerza para seguir adelante. Hoy, mirando hacia atrás, veo que fue exactamente en ese momento que comencé a descubrir el poder que había dentro de mí. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría mi vida para siempre. La fe fue lo que me mantuvo en pie cuando todo a mi alrededor parecía desmoronarse. No hablo de fe religiosa, sino de una fe interna, algo más profundo, más arraigado en mí. Fue esta fe, a menudo silenciosa, la que empezó a mostrarme el camino. Sentí que si podía creer, aunque fuera un poco, que había algo más detrás de todo ese dolor, podría cambiar mi realidad. Y entonces me di cuenta, la fe no es solo creer, es actuar como si ya fuera posible. La ley de atracción funciona de una manera increíble, porque nos enseña que aquello en lo que nos enfocamos con intensidad comienza a manifestarse en nuestras vidas. Pero más importante que eso, nos muestra el poder de la fe, la creencia de que podemos recibir exactamente lo que pedimos. Al principio no lo entendí del todo, pero me di cuenta de que la fe tenía que venir antes que la manifestación, la confianza de que el universo estaba escuchando y respondiendo. Fue en ese momento que comencé a conectar la fe con la ley de atracción. Entendí que creer profundamente, sin duda, es fundamental para que las cosas realmente sucedan. Ya no esperaba que algo externo cambiara mi vida. De hecho, estaba cambiando internamente, y eso fue lo que provocó el movimiento para que las cosas se movieran para mí. Esta conexión era algo que nunca antes había notado, pero de repente tuvo mucho sentido. Empecé a actuar como si ya tuviera lo que quería. Eso, en sí mismo,
Fue un cambio radical en mi forma de pensar. No importa cuán grande fuera el sueño o el deseo, creía que era posible. Y no hablo de una fe pasiva, sino activa, donde la acción se alinea con lo que se quiere manifestar. Así fue como, paso a paso, las cosas fueron tomando forma. Pero todavía había algo más grande por venir. A medida que practicaba más, las respuestas comenzaron a surgir. Era como si el universo me estuviera enviando señales, pequeñas y sutiles, pero que finalmente estaba aprendiendo a notar. La fe, combinada con la ley de atracción, me permitió ver que todo lo que necesitaba hacer era creer, actuar y esperar, con confianza, que las cosas sucedieran en el momento adecuado. Y cuando empiezas a creer así, todo a tu alrededor empieza a cambiar de formas que nunca imaginaste. Fue en uno de mis momentos más difíciles que sucedió algo simple pero poderoso. Estaba en el fondo, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Fue entonces que, sin pensar mucho, solo sintiendo, dije una oración. No fue una oración llena de palabras o rituales complicados. Fue una oración genuina, que salió del fondo del corazón. Le pedí ayuda al universo, con toda sinceridad, y esa oración, con toda la intensidad de un alma que clama, lo cambió todo. Lo que descubrí en ese momento fue que la verdadera fuerza no está en la cantidad de palabras ni en fórmulas mágicas. Está en la sinceridad de lo que sientes. Una oración hecha desde el corazón, sin máscaras, sin duda, es capaz de tocar las energías más profundas del universo. Cuando te conectas de esta manera, algo en el cosmos responde. No importa si crees o no en algo más grande, el simple hecho de que te entregues a esa energía ya crea una inmensa fuerza de transformación. Ese momento de oración fue como un clic, un punto de inflexión. Ya no estaba simplemente esperando que sucediera algo. Estaba preguntando profundamente, entregando mis intenciones al universo con toda la fe que tenía. Y para mi sorpresa, lo que parecía imposible comenzó a desarrollarse ante mí, en formas que no podía explicar. Fue como si la oración hubiera activado una conexión directa que no sabía que existía. La verdadera magia de la oración, con todo su poder, reside en la entrega y la confianza. Cuando realmente crees que estás siendo escuchado y cuando tu intención es pura, las fuerzas del universo se mueven a tu favor. Lo sentí en cada fibra de mi ser. Esa oración no fue solo una palabra dicha al viento, se convirtió en una petición, que resonó en todo el cosmos. Y, sorprendentemente, las respuestas empezaron a surgir. Esta experiencia me enseñó algo que todavía llevo conmigo hoy. La oración, cuando se hace desde el corazón, es una poderosa herramienta de transformación. No es necesario que sea perfecto, pero sí debe ser verdad. Y cuando estableces esa conexión genuina, lo imposible comienza a volverse posible. El universo, con toda su magia, comienza a alinearse para que recibas lo que pediste, de la forma más increíble e inesperada posible. Siempre escuché que los pensamientos crean la realidad, pero no fue hasta que comencé a aplicar esto que me di cuenta de lo cierto que es. Al principio parecía un concepto abstracto, algo que sonaba hermoso en teoría, pero difícil de creer en la práctica. Sin embargo, cuando cambié mi forma de pensar, el mundo que me rodeaba también empezó a cambiar. Ya no estaba simplemente reaccionando a las circunstancias, estaba creando una nueva realidad, una realidad que antes me había parecido completamente imposible. La clave de esta transformación fue comprender que nuestros pensamientos son poderosos. Cada pensamiento que tenemos envía una vibración al universo. Cuando me di cuenta de que los pensamientos negativos estaban creando las dificultades que enfrentaba, tomé la decisión consciente de cambiarlos. En lugar de centrarme en el miedo o la carencia, comencé a centrarme en lo que quería manifestar. Con cada pensamiento positivo, la realidad que me rodeaba empezó a reflejar este cambio. Era como si estuviera diseñando mi futuro, un pensamiento a la vez. Pero no se trataba solo de cambiar superficialmente los pensamientos. Fue un cambio profundo,
de adentro hacia afuera. Empecé a preguntarme todo el tiempo: ¿qué estoy pensando ahora? ¿Estoy creando lo que quiero o lo que no quiero? Esta conciencia constante me ha ayudado a dar forma a mi realidad de una manera mucho más intencional. Cuando empezamos a observar nuestros pensamientos, podemos literalmente elegir los que sirven en nuestro viaje, y esto tiene un gran impacto en lo que atraemos a nuestras vidas. Empecé a darme cuenta de que los pensamientos eran como semillas. Si planté semillas de esperanza, gratitud y confianza, comenzaron a florecer en mi vida, de maneras que no podía predecir. A medida que cultivé esta mentalidad positiva, surgieron oportunidades. Lo que antes parecía imposible, ahora parecía accesible. No solo creí más, sino que actué de manera diferente, creando una nueva realidad que reflejaba mis nuevos pensamientos. Lo más sorprendente de todo esto fue darme cuenta de que cuando comencé a controlar mis pensamientos, la vida empezó a responderme de una manera extraordinaria. No solo estaba atrayendo lo que quería, sino que también me estaba alineando con una frecuencia mucho más alta. Y a medida que mis pensamientos se volvieron más claros y enfocados, lo imposible comenzó a materializarse ante mis ojos. Estaba creando mi realidad y no había límites para lo que podía lograr. Fue cuando descubrí el verdadero poder de la ley de atracción, el secreto que compartía con el mundo, que mi vida realmente comenzó a cambiar. Siempre supe que el universo tenía algo que ofrecer, pero no entendí la profundidad de esa conexión hasta que la experimenté. El secreto no estaba en esperar pasivamente que sucedieran las cosas, sino en comprender que somos co-creadores de nuestra realidad. Cuando me di cuenta de que al concentrarme en las cosas que queremos, con la intención y la energía correctas, el universo comenzaría a alinearse con esas cosas, fue como una luz encendida en mi mente. Lo más fascinante fue darme cuenta de que el secreto no estaba en hacer grandes esfuerzos, sino en cambiar mi forma de percibir e interactuar con el mundo. La verdadera clave estaba en el alineamiento de mi mente, mis emociones y mis acciones. Necesitaba entender que lo que atraemos a nuestras vidas está directamente relacionado con lo que emitimos energéticamente. Fue en ese momento que me di cuenta de que si quería un cambio, primero necesitaba cambiar mi forma de pensar y sentir. Al aplicar este secreto a mi vida, lo que parecía imposible se volvió cada vez más accesible. Las cosas empezaron a fluir de una manera que nunca hubiera imaginado. El secreto que compartí con el mundo es simple pero poderoso. Al centrarnos en lo que queremos, al actuar como si ya lo tuviéramos, comenzamos a crear una realidad que está en sintonía con nuestros deseos más profundos. Esto no significa solo soñar, sino sentir, creer y alinearnos con lo que deseamos, con la confianza de que el universo siempre está conspirando a nuestro favor. Y fue con esta nueva comprensión que mi vida comenzó a desarrollarse de maneras sorprendentes. Cada día practiqué el secreto y cada día surgieron oportunidades y resultados. Ya no estaba luchando contra la corriente, estaba navegando con ella. El secreto me enseñó que cuando comenzamos a vivir de acuerdo con nuestra verdadera esencia, la realidad comienza a reflejarla. Lo imposible empezó a convertirse en una cuestión de perspectiva. Hoy, mirando hacia atrás, veo que el secreto no fue solo un descubrimiento, sino una transformación interna. Desde el momento en que comencé a aplicar lo que compartía con el mundo, mi vida nunca volvió a ser la misma. El secreto no solo fue revelado, sino vivido. Y fue entonces cuando me di cuenta de que todos tenemos el poder de crear, manifestar y transformar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. A medida que profundicé en la práctica de la ley de atracción, comencé a darme cuenta de que el universo me enviaba señales todo el tiempo. Al principio, no sabía qué buscar, ni cómo interpretar estas señales. Me sentí como si estuviera mirando al vacío, esperando que sucediera algo grande y obvio. Pero, poco a poco, las señales comenzaron a revelarse de manera sutil, casi imperceptible, pero siempre presente. Como si el universo me estuviera guiando,
incluso cuando no era consciente de ello. Las señales no siempre fueron grandiosas o dramáticas. A veces eran pequeños detalles, como una frase que escuché en una conversación, o un libro que apareció en mi vida de forma inesperada. Otras veces eran coincidencias que, a primera vista, parecían simples coincidencias, pero que, reflexionadas sobre ellas, tenían todo el sentido. Me di cuenta de que estas señales siempre estaban ahí, esperando que las reconociera. Y cuanto más me conectaba con mi propia intuición y confianza, más claros se volvían estos signos. Una de las primeras cosas que aprendí fue que el universo no habla con palabras, sino con energía. Se comunica a través de sensaciones, sentimientos, oportunidades e incluso coincidencias. Cuando dejé de resistirme y comencé a estar más presente en el momento, las señales comenzaron a manifestarse más claramente. Me decían que estaba en el camino correcto, incluso cuando no podía ver la línea de meta. Lo importante era confiar en el viaje y reconocer las pequeñas señales de que estaba alineado con lo que quería. Estos signos no aparecen de forma inmediata ni clara. Requieren paciencia y mente abierta para darse cuenta de que todo sucede en el momento adecuado. A medida que comencé a comprender y aceptar estas señales, comencé a tomar decisiones más alineadas con mis deseos y metas. Y, mágicamente, empezaron a aparecer oportunidades. El camino se abrió y las cosas empezaron a encajar de una manera que nunca podría haber planeado. Lo más interesante es que, con el tiempo, comencé a darme cuenta de que estas señales no se limitaban a mis acciones, sino también a mis sentimientos y pensamientos. Cuanto más practicaba la gratitud y mantenía mi mente positiva, más claras se volvían las señales. Me di cuenta de que el universo estaba respondiendo no solo a mis peticiones, sino a mi energía y vibración. A partir de ese momento, el mundo que me rodeaba empezó a moverse hacia lo que yo quería, y las señales se hicieron cada vez más evidentes. Entonces, cuando menos lo esperaba, sucedió algo sorprendente. Lo que pensaba que era imposible, algo que estaba demasiado lejos para lograrlo, simplemente se materializó ante mí. Era como si el universo hubiera respondido a todas mis oraciones, todos mis pensamientos y todos mis esfuerzos a la vez. Lo imposible ya no era algo lejano o irreal, sino algo que ahora formaba parte de mi realidad, algo tangible, palpable. No podía creer lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo sabía que todo era parte del proceso. La sensación que tuve al ver eso pasar fue indescriptible. Era como si hubiera cruzado una línea invisible entre lo no posible y lo posible. Me sentí más conectado que nunca con el flujo del universo. Todo parecía fluir con tanta naturalidad que casi no podía creer que lo que estaba viendo fuera real. Finalmente había manifestado lo que antes parecía una fantasía lejana, una idea que solo existía en mi mente. Pero lo que realmente aprendí en ese momento fue que lo imposible no existe. Lo que pasa es que ponemos barreras en nuestra mente. Creamos límites en función de lo que creemos que es posible o no. Cuando dejamos de lado estos límites y comenzamos a creer verdaderamente en nuestra capacidad de crear nuestra realidad, lo imposible se convierte en algo absolutamente posible. Lo único que debemos hacer es confiar y actuar con la certeza de que lo que queremos ya está en camino. No puedo negar que todavía estoy asombrado por el poder de la manifestación. A veces lo que sucede ante nuestros ojos parece mágico, pero no es mágico. Es la manifestación de lo que crees profundamente. El secreto es estar en sintonía con tus deseos y la energía del universo. Cuando entras en este flujo, las cosas comienzan a alinearse tan perfectamente que todo lo que antes parecía fuera de tu alcance, ahora se presenta como una posibilidad real. Lo más increíble de todo esto fue darme cuenta de que la manifestación de lo imposible no es algo reservado solo para momentos especiales o personas especiales. Todos tenemos el poder de manifestar lo que deseamos. Lo que debemos hacer es alinear nuestros pensamientos, nuestras acciones
y nuestras emociones para que se conviertan en una fuerza irresistible. Vi lo imposible hacerse posible ante mis ojos, y fue entonces cuando entendí que la única limitación que existe somos nosotros mismos. Al mirar retrospectivamente todo lo que he vivido y experimentado, destaca una lección, algo que puede cambiar tu vida también, así como cambió la mía. La verdad más grande que aprendí fue que somos los creadores de nuestra realidad, no meros espectadores. Lo que sucede a nuestro alrededor, las personas que atraemos a nuestras vidas, las oportunidades que surgen, todo está conectado con quienes somos por dentro. Si no te gusta lo que ves, mira lo que pasa dentro de ti, porque ahí es donde empieza todo. Me di cuenta de que el cambio no ocurre en el mundo externo, sino dentro de nosotros. La verdadera transformación ocurre cuando cambiamos nuestra forma de pensar, sentir y actuar. El mundo que nos rodea refleja nuestro estado interior. Cuando comencé a cuidar mis pensamientos y sentimientos, el mundo que me rodeaba comenzó a adaptarse automáticamente. Esto no significaba que las cosas sucederían de la noche a la mañana, pero el cambio ya estaba en marcha, y todo lo que tenía que hacer era continuar en este camino de confianza y acción. Hoy puedo decir con certeza que no existe nada imposible, solo existe aquello en lo que creemos. Cuando ponemos nuestra energía, nuestras intenciones y nuestra fe en algo, el universo conspira para que esto suceda. Esto puede parecer simple, pero tiene un poder inmenso. Lo único que tienes que hacer es creer en tu propio potencial y confiar en que el universo está trabajando a tu favor. El cambio comienza con un pensamiento y a partir de ahí, una acción. Quizás pienses, ¿pero esto realmente funcionará para mí? Puedo garantizar que funciona. El secreto no está en querer algo, sino en creer que lo mereces. Cuando te conectas con la energía del universo, cuando actúas con confianza y gratitud, la vida comienza a alinearse de maneras que nunca imaginaste. Lo que deseas no está fuera de tu alcance, está justo a tu lado, esperando ser manifestado. La lección que aprendí es simple pero poderosa. Lo que creas dentro de ti es lo que atraes. Y eso, mi querido amigo, puede cambiar tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. No importa dónde estés ahora, lo que importa es a dónde estás dispuesto a ir. El universo está esperando trabajar contigo. Solo cree. Comienza hoy. Toma el control de tu vida y ve cómo lo imposible se convierte en realidad ante tus ojos. Ahora que conoces el poder de la oración, la fe y la conexión con el universo, solo queda actuar. No esperes que las cosas sucedan mágicamente, porque tú eres el co-creador de tu propia realidad. Empieza ahora a practicar la ley de atracción con convicción. Cree que lo imposible puede ser posible y siente en cada célula de tu cuerpo que todo está a tu alcance. Y yo te pregunto, ¿qué esperas para tomar el control de tu vida? El universo está esperando tu decisión, dispuesto a conspirar a tu favor. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy para manifestar tus sueños? No dejes que la duda o el miedo te impidan dar el primer paso. Si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo transformar tu vida y entender profundamente la ley de atracción, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estaré aquí, siempre compartiendo los secretos que pueden cambiar tu vida para siempre. Vayamos juntos en este viaje de transformación.